Okay, Muy bien. we're ready now for the final servant song, the fourth one. Estamos ya listos para el último de los cánticos del siervo, el cuarto cántico. It begins here in chapter 52, Comienza aquí en el capítulo 52, verse 13, versículo 13, and we'll go all the way through chapter 53. y avanzará hasta el capítulo 53. It is the longest of the four songs, Es el más largo de los cuatro cánticos, and it will bring into sharp focus y esto enfocará con toda claridad this portrait of God's servant este retrato del siervo de Dios that is being painted for us in these songs. que se nos está pintando en estos cánticos. So we've had all of these layers, one upon another, Entonces hemos tenido estas capas, una sobre otra, helping us understand. ayudándonos a entender. In the first song, En el primer cántico, this servant is the one who will bring God's kingdom to pass. este siervo es el que hará que acontezca el reino de Dios. But not by force, Pero no será por fuerza, but by gentleness, sino con mansedumbre, lowliness, con gentileza, not with the sword of steel, no con la espada de acero, but with the sword of his mouth. sino con la espada de su boca. In the second song, En el segundo cántico we learn that his mission aprendimos que su misión will not initially be successful. no será exitosa inicialmente, He is refused es rechazado by those to whom he sent. por aquellos a quienes es enviado, He is despised by man, es menospreciado por el hombre, abhorred by his nation, abominado por su nación and he is made subject to tyrannical rulers. y sujeto a gobernantes tiranos. And yet that initial refusal Pero ese rechazo inicial will give way dará lugar to an even greater fulfillment. a un cumplimiento aún mayor. He is the Israel Él es el Israel, who will restore the remnant of Israel quien restaurará al remanente de as Israel well as bring the Gentiles y también traerá a los gentiles into this kingdom. a este reino. In the third song, En el tercer cántico we hear him say how he has been trained. le oímos decir cómo fue entrenado. He speaks the words of Él, Yahweh. él habla las palabras de Jehová. His ears have been opened to hear the will of Yahweh. Sus oídos han sido abiertos para escuchar la voluntad de Jehová. But because of that, Pero por causa de ello, he is now suffering. él ahora está sufriendo. Not because of his sinfulness, No por causa de su pecaminosidad, but because he is obedient. sino porque él es obediente. But yet he is confident Pero él está confiado that ultimately de que a final de cuentas the Supreme Court la Corte Suprema will vindicate him. le va a vindicar. That then brings us to this final song. Eso entonces nos trae ahora al último cántico. There are 5 stanzas to this last song. Hay 5 estrofas en el último cántico Each stanza y cada estrofa contains 3 of your verses. contiene 3 de sus versículos. So we're dealing in this session Entonces, en esta conferencia vamos a tratar with the first stanza of the song, con la primera estrofa del cántico, consisting of verses 13 through 15. la cual tiene que ver con los versículos 13 al 15. The second stanza La segunda estrofa will be chapter 53, será capítulo 53, verses 1 through 3. versículos 1 al 3. The third stanza, La tercera estrofa, verses 4 through 6, versículos 4 al 6. and so on. Y así vamos. I'm giving you a roadmap. Les estoy dando un bosquejo. We have 5 verses to cover. Tenemos 5 estrofas que estaremos by viendo. that, yes, and we have 5 sessions left. Y nos quedan 5 conferencias. And so we're going to be handling each one of these stanzas Entonces veremos cada una de estas estrofas in the remaining 5 sessions. en nuestras 5 conferencias que nos quedan.
Let's start with the first one. Empecemos con la primera. We again hear Yahweh speaking. Nuevamente, es Jehová quien habla. Remember how the first song began? ¿Se acuerdan cómo empezó el primer cántico? Yahweh saying, Jehová diciendo, "Behold my servant." he aquí mi siervo. Now we see again Yahweh speaking, Aquí vemos nuevamente a Jehová hablando, "Behold my servant." he aquí mi siervo. And he is stating that his servant is acting prudently. Y está declarando que su siervo está actuando prudentemente. That speaks of the wisdom of this servant. Esto habla de la sabiduría de este siervo. His method is a wise method Su método es un método sabio in bringing about the purpose of God on the earth. para llevar a cabo el propósito de Dios aquí en la tierra. But this is a very strange wisdom. Pero esta es una sabiduría muy extraña. There's a mystery here. Aquí hay un misterio. And I'm sort of jumping ahead, Y me tengo que brincar un poquito hacia adelante. but as Paul is discussing the gospel Pero al estar planteando el Evangelio, Pablo, in 1 Corinthians chapter 1, allá en 1 de Corintios capítulo 1, he contrasts the wisdom that is found in the gospel, él contrasta la sabiduría que hay en el Evangelio, the wisdom of God, la sabiduría de Dios, with the world's wisdom. con la sabiduría del mundo. He's writing to Corinth. Le está escribiendo allá a los de Corinto, In Greek culture, en esa cultura griega, who admired their philosophers and their wisdom. quienes admiraban a sus filósofos y su sabiduría. And Paul declares that by that wisdom, Y Pablo declara que por esa sabiduría, man can never attain to God. el hombre nunca puede alcanzar a Dios. But in the gospel, Pero en el Evangelio there is another wisdom hay revealed, otra sabiduría, the wisdom of God. la sabiduría de Dios. He calls that the preaching of the cross, Él llama a eso la predicación de la cruz. and that's what we were exploring here. Y eso es lo que estamos analizando aún aquí. Notice that he says about his servant Vean cómo habla de su siervo, that he will be exalted, que será prosperado, extolled, será engrandecido and very high. y será exaltado y puesto muy en alto. Now, do those words sound good to you? ¿Se oyen bien estas palabras a ti? If I say, Brother Mateo, Si yo digo, hermano Mateo, you're going to be exalted, vas a ser exaltado. sounds pretty good. Se oye bastante bien, ¿verdad? Say, Brother Moy, Hermano Moy, you're going to be extolled. tú vas a ser prosperado. The word literally means in Hebrew, La palabra significa en hebreo, it's the word nasa, es la palabra nasá, means to be lifted up. significa ser levantado. I mean, it sounds pretty good. Se oye bastante bien, ¿verdad? I mean, to be lifted up El ser levantado sounds better se oye mejor than to be put down, que ser puesto abajo, ¿no? right? ¿Verdad? And then, Brother Marco, Y luego, hermano Marco, you're going to be very high. tú serás muy exaltado. I think your word is alto here. Creo que la palabra aquí es la palabra alto. I got to correct my translator. Tengo que corregir a mi traductor. And that sounds pretty good, right? Y eso se oye bastante bien. In our mind, En nuestra mente, to be high, el ser alto it's much better than being low. es mucho mejor que ser bajo. So here, Yahweh Entonces aquí Jehová is declaring the exaltation está declarando la exaltación of his servant. de su siervo. But it's a puzzle. Pero es un rompecabezas, It's an enigma. es un enigma, It is a paradox. es una paradoja. A paradox is a seeming contradiction. Una paradoja es una aparente contradicción. And what we're being faced with Y con lo que estamos siendo confrontados is the message of the gospel, es que el mensaje del Evangelio, the message of the cross, el mensaje de la cruz, is a riddle. es un acertijo.
that must be solved que se tiene que resolver if you understand it. si es que lo vas a entender. Let's take this middle word, Vamos a tomar esta palabra de en medio, the Hebrew word nasa. la palabra hebrea nasa. That word has a double meaning. Esa palabra tiene un doble significado. I think I know how it originated. Y creo que sé cómo se originó. Back in Joseph's day, Allá en el día de José, remember he was put in prison recuerden que él fue puesto en la prisión with a butler and a baker. con un panadero y un mayordomo. You remember the story? ¿Se acuerdan de esa historia? And both of them have a dream, Y ambos tienen un sueño. and Joseph interprets the dream. Y José interpreta el sueño. He says that both of them will be lifted up. Él dice que los dos serán levantados. But Pero one will be lifted back up to his position, uno será levantado a su puesto, the butler. el mayordomo, The baker is going to be lifted up y el panadero será levantado on the gallows. a una horca. Go back and read it. You'll find it in Genesis 40 Si lo buscan para leerlo en Génesis 40 and in verse 22. y en el versículo It 22, speaks of Pharaoh lifting up habla de Faraón levantando both the butler tanto al mayordomo and the baker. y al panadero. So I can just sort of imagine some little Hebrew boy Entonces yo me puedo imaginar a un pequeño muchacho hebreo playing with his friends, jugando con sus amigos and he's bragging, y él se está when jactando. I get big, Cuando yo sea grande I'm going to be lifted up. voy a ser levantado. And one of his buddies say to him, Y uno de sus amigos le dice, you'll be lifted up all right. sí, que te van a levantar, Not like the butler, pero no como el mayordomo, but like the baker. sino como el panadero. When we look at the Gospel of John, Cuando vemos el Evangelio de Juan, there were 3 times hubieron 3 ocasiones that Jesus will make the statement en que Jesús hará la declaración that he will be lifted up. que Él será levantado. Hupsoo is the Greek word. La palabra griega es upso. As Moses lifted up the serpent in the wilderness, Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, even so must the Son of Man be lifted up. así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. What's he talking about? ¿De qué está hablando? He's talking about the cross. Está hablando de la cruz. A little later, he will say, when you have lifted up the Son of Man, Un poco después dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, then you will know that I am he. entonces sabrán que yo soy Él. In other words, I'm the Messiah. En otras palabras, que yo soy el Mesías. In John 12, En Juan 12, he says, if I si yo be lifted up, fuese levantado, I will draw all men to me. atraeré a todos los hombres a mí. And John adds a note there. Would you turn there, John 12? Y busquen Juan 12, Because when we read that, we might be confused. porque cuando lo leemos quizá nos confundamos. Look in John 12, verse 32. Juan 12, versículo 32. Here's where Jesus uses that expression. Aquí es donde Jesús usa esa expresión. And I, if I be lifted up from the earth, Y yo, si fuere levantado de la tierra, will draw all men unto me. a todos atraeré a mí mismo. Now, John then inserts words of explanation. Y ahora Juan añade palabras de explicación. This, he said, Y decía esto, signifying what death he should die. dando a entender de qué muerte iba a morir. And notice in verse 34, Y noten en el versículo 34, the people understand it that way. la gente así lo entiende. Because they say, wait a minute, we thought when Messiah comes, Porque ellos dicen, nosotros pensábamos que cuando el Mesías viniera, the Christ, el Cristo, he's going to live forever. Él
permanecerá para siempre. What do you mean he's going to be lifted up? ¿Qué quieres decir que será levantado? So do you see the double meaning in that expression? Entonces ven el doble significado en la expresión. That's the riddle. Ese es el acertijo. That Christ is going to be lifted up. Que Cristo va a ser levantado. And his cross, Y su cruz, on the one hand, por un lado, will be that to which men are appalled, será repulsed. aquello que va a repeler a los hombres. On the other hand, Por el otro lado, his cross su cruz will be that which we glory in. será aquello en lo que nos gloriamos. Isn't that what Paul says in Galatians 6? ¿No es eso lo que Pablo dice en Gálatas 6? God forbid that I should glory Que no me gloriaré en otra cosa, except in the cross of the Lord Jesus Christ. excepto en la cruz de Cristo. You see, the cross has both those meanings. Y ven que la cruz tiene ambos significados. That's the riddle that must be solved. Ese es el acertijo que se tiene que resolver. That's the riddle that is set before us in these words. El acertijo que se nos plantea en estas palabras. Verse 14 is very difficult to translate. Versículo 14 es difícil de traducir. Hebrew scholars have wrestled with it over the years. Los estudiosos del hebreo han luchado con ello por años. But there is a contrast being set before us in verse 14 and verse 15. Pero en los versículos 14 y 15 hay un contraste. First of all, in verse 14, Primero, en el versículo 14, many are astonished when they look on him. muchos se asombraron al verle. And we have the description of what they see. Y tenemos la descripción de lo que ellos ven. They see one whose appearance Ellos ven a uno cuyo aspecto is deformed, está desfigurado, disfigured, deformado, what we would call marred. lo que llamamos echado a perder. In fact, the statement is made Declara that he is been, shall I use the word, brutalized, que se le ha brutalizado so that he no longer even looks human. para que ya no parezca humano. What are they describing? ¿Qué están describiendo? You know a little bit about the scourging Ustedes saben un poco de los azotes that Jesus received, que recibió Jesús, the whipping before the cross, los látigos antes de la cruz, whipping by a piece of leather látigos into which pieces of metal de cuero con piezas de metal were embedded, amarrados, and many times someone who was scourged y muchas veces uno que era azotado died from the scourging. moría por los azotes. Their flesh would be ripped apart. Su carne era desgarrada, They would be disemboweled a sometimes. veces salían sus intestinos. And so what is happening to Jesus Y entonces lo que pasa con Jesús is this awful infliction of punishment and pain, es de recepción terrible de dolor, to the extent al grado that he no longer even looks human. que ya ni parece humano. He is beaten, Es azotado, he is bloodied, es ensangrentado, he is disfigured. es desfigurado. In other words, when you look at him, En otras palabras, cuando le miras a él, you want to look away. quieres mirar en otra dirección. It is a sight Es un espectáculo that is so appalling que es tan terrible that you simply don't want to even take it in. que simplemente no quieres darte cuenta de ello. And immediately the question that would come to your mind, E inmediatamente la pregunta que vendría a tu mente, that ¿eso is God's servant? es el siervo de Dios? That ¿Eso is his anointed one? es su ungido, The Christ? el Cristo? Are you kidding me? ¿Estás bromeando? But notice the other half. Pero noten la otra parte.
On the one hand, in verse 14, Por un lado, en el versículo 14, we have many being astonished or appalled at his appearance. tenemos muchos asombrándose de su aspecto. But in verse 15, Pero en el versículo 15 we have the other side of the coin, tenemos el otro lado de la moneda, that he shall sprinkle many nations. que Él rociará a muchas naciones. In other words, this will happen to this group, En otras palabras, esto pasará con este grupo, but here's the paradox. pero aquí está la paradoja. He will be the one who sprinkles many nations. Él será el que rociará a muchas naciones. Many are repulsed by him, Muchos son repelidos por Él, but he will sprinkle many nations. pero Él rociará a muchas naciones. Now we have a little bit of a textual difficulty here. Tenemos aquí una dificultad textual. Your Spanish Bible Su Biblia en español follows what I consider to be a minority reading of this text. sigue lo que yo llamo una lectura minoritaria de este texto. In verse 15, En el versículo 15 you have more or less the same word that you had back in verse 14. es más o menos la misma palabra del versículo 14, In other words, many were shocked, que muchos fueron asombrados, astounded atónitos by his appearance. por su aspecto. So shall he shock Así también Él and asombrará astound y pondrá atónitos many nations. a muchas naciones. That's how your Bible reads. Así lee su Biblia de ustedes. It is one of the possibilities. Y es una de las posibilidades, I don't think it's the right reading. pero creo que no es la lectura correcta. I'm sorry. Lo siento. I think it's one of the few times your Spanish Bible is wrong. Creo que es una de las pocas veces que su Biblia en español está mal. And almost all the other versions that I can locate, Y casi todas las otras versiones que he podido encontrar, it is not that he will shock many nations, no es que asombrará a muchas naciones, but he will sprinkle many nations. pero Él rociará a muchas naciones. Now, how did they get your translation from that? Ahora, ¿cómo obtuvieron la traducción de ustedes? There de are eso? some scholars Hay algunos estudiosos who say it's like sprinkling water in your face. que dicen que es como echar agua en el rostro. If we walk up to shake hands, Si nos acercamos para saludarnos de mano and instead of shaking your hand, y en lugar de tomarte en la mano, I splash you with some water, te echo agua en el rostro, you'll be shocked. vas a estar Right? You'll be asombrado, astonished. vas a estar atónito. And so that's where your translation comes from. Y de ahí viene la traducción de ustedes. And so it is trying to use the idea of throwing water in somebody's face Entonces está tratando de usar la idea de echar agua en el rostro de alguien as a figure of speech como una forma de hablar, for shocking them, el asombrarles. which would then relate back to the shocking in verse 14. Y lo que tendrá conexión con el asombrar del versículo 14. In other words, men will be shocked when they look at him, En otras palabras, los hombres se asombrarán al mirarle, but he will shock or astound them pero que Él los asombrará a ellos in return. de vuelta. I think the better reading Creo que la lectura mejor in verse 15 en el versículo 15 is as many, the majority of translations y la mayoría de traducciones translate the word not shock, traducen la palabra no asombrar, but sprinkle. sino rociar. Because what is being brought to the forefront here Porque lo que se está enfatizando aquí is the language of sacrifice. es el lenguaje de sacrificio. This idea of sprinkling Esta idea de rociar brings to mind what a priest does. trae a la mente lo que hace un sacerdote. You read back in the law, Leyendo en la ley, the sacrifice, the animal is slain, el sacrificio del animal, the blood is captured, la sangre se junta and the blood is then sprinkled on the altar. y la sangre es puesta sobre el altar. Sometimes it's sprinkled on the people. A veces se rociaba sobre las personas. And who does the sprinkling? ¿Y quién es quien rocía? It's the priest. Es el sacerdote. Sprinkling
rociando the blood of la sacrifice sangre del sacrificio and removing the defilement y quitando la inmundicia of that which you sprinkled. de aquello que está rociando. And I think that's the better reading here. Y creo que esa es la lectura más correcta. That what men are shocked at seeing Que lo que asombra ver a los hombres is actually that es en realidad aquello which constitutes the servant que constituye al siervo as a priest como sacerdote, who will himself sprinkle many nations. quien él mismo rociará muchas naciones. Do you see the contrast? ¿Ven el contraste? Many are shocked Muchos asombrados by the sight of the cross, por la escena de la cruz, but many will be sprinkled pero muchos serán rociados by the ministry of the one who's hanging on the cross. por el ministerio de quien está colgado en la cruz. And that's the riddle. Y ese es el acertijo. To say that Jesus is the Messiah, El decir que Jesús es el Mesías, the King of Israel, el Rey de Israel, the promised one. el prometido. And you say, I want to see this fella. Y tú dices, pues quiero verlo. And they say, well, just look right over there. Y ellos te dicen, pues mira acá, You see that cross? ¿ves esa cruz? You see that bloody, beaten figure nailed there? ¿Ves a esa figura ensangrentada, golpeada ahí? That's our Messiah. Ese es nuestro Mesías. That's our Savior. Ese es nuestro Salvador. That's our Cyrus, Ese es nuestro Ciro, the King, el Rey, who is freeing his people from their enslavement. quien está libertando a su pueblo de su esclavitud. And you say, I just don't see it. Y tú dices, pues no lo veo. And that's what Paul is saying in 1 Corinthians 1. Y eso es lo que Pablo dice en 1 de Corintios 1. The preaching of the cross La predicación de la cruz is foolishness es locura to the man al hombre whose eyes have not been opened by the Spirit of God cuyos ojos no han sido abiertos por el Espíritu de Dios to see this wisdom. para ver esta sabiduría. There's a sense in which all it takes for you to be saved Hay un sentido que todo lo que se necesita para que tú seas salvo is to see it. es verlo, Really see it. en verdad verlo. The old Puritans used to say, Los antiguos puritanos decían, if you can see it, si lo puedes ver, you've got it. ya lo tienes. You say, what do you mean to see it? Dices, ¿qué quiere decir verlo? Everybody could see it. Todos lo podían ver, Yes, but not everyone really saw it. sí, pero no todos lo vieron en verdad. Not many understood what's going on No muchos entendieron lo que pasaba, because this wisdom of God is hidden. porque esta sabiduría de Dios está escondida. It is a riddle Es un acertijo that is beyond the wisdom of man que está más allá de la sabiduría del hombre to unravel para descubrirlo or to untie. o para desenredar. Now, let's take a close look Ahora echemos una mirada de cerca. at what causes this change. ¿De qué ocasiona este cambio? Notice in verse 15, Noten en el versículo 15. kings will shut their mouths at him. Reyes cerrarán ante él la boca. Kings who once were the condemners, Reyes que antes eran condenadores, the tyrants, los tiranos, will have their mouths shut. tendrán sus bocas cerradas. Now that's a figure of speech Ahora, esa es una forma de hablar that speaks to the fact that they have nothing to say. que se refiere al hecho que no tienen nada que decir. Now, once they had a lot to say, Ahora, en algún momento tenían mucho que decir. they were the ones pronouncing the verdict. Ellos pronunciaban el veredicto, But now their mouths are shut. pero ahora sus bocas están cerradas. They are astounded Están asombrados when they truly see cuando en verdad ven what's going on. lo que sucede. Now, what's causing that? Ahora, ¿qué
ocasiona esto? Look at the last part of verse 15. Vean la última parte del versículo 15. Kings shall shut their mouths at him, Reyes cerrarán ante él la boca, because that which they had not been told porque verán lo que nunca les fue contado, shall they see, lo And- verán and that which they had not heard y entenderán shall they consider. lo que jamás habían oído. A message has come to them. Un mensaje ha llegado a ellos. The solution to this riddle. La solución a este acertijo. Here's the problem. Aquí está el problema. You're telling me a crucified man Me estás diciendo que un hombre crucificado, hanging on a cross colgado en una cruz, is your king? es tu rey. You're saying that this man who's being put to death Estás diciendo que este hombre a quien se le ha dado muerte is your savior, es tu salvador, your deliverer? tu libertador. That's not how deliverance works. Así no funciona la liberación. Kings don't reign Los reyes no reinan by being crucified. por ser crucificados. They reign by crucifying others. Reinan por crucificar a Right. otros, ¿no? Alexander the Great Alejandro Magno laid siege to the city of Tyre. sitió la ciudad de Tiro. It's a long story, Es una larga historia, but the city finally fell to him and his army, pero la ciudad al final cayó ante él y su ejército. and he crucified Y él crucificó 7,000 survivors 7,000 sobrevivientes of that siege de ese sitio on the shore of the Mediterranean Sea. en las orillas del mar Mediterráneo. That's how kings conquer. Así conquistan los reyes. They crucify others. Crucifican a otros. You're telling me that a king dying Me estás diciendo que un rey muriendo is winning the victory? está ganando la victoria. You don't win the victory by dying. No se gana la victoria por morir. You win the victory by making the other guy die, Se gana haciendo morir al otro, right? ¿no? You win by putting your enemies to the death. Ganas por dar muerte a tus enemigos. So you see the problem? ¿Ven el problema? And yet we go Pero nosotros vamos with news, con noticias, a message. un mensaje. It's called by Paul Es llamado por Pablo the preaching of the cross, la predicación de la cruz. and it is described as the wisdom of God. Y se describe como la sabiduría de Dios. It is in fact the solution Es de hecho la solución to this problem. a este problema. I'm not going to tell you the complete story this time. Ahorita no les voy a decir la historia completa, I'm going to save it for later. lo voy a guardar para más tarde. But I will say this, Pero sí diré esto, that the cross is the solution que la cruz es la solución to the most difficult moral problem al problema moral más difícil to ever face the moral universe. que jamás haya enfrentado el universo moral. The cross is the answer La cruz es la respuesta to that problem. a ese problema. We're going to talk a little bit more about the problem. Vamos a hablar un poquito más del problema. I was trained in physics A mí me entrenaron en física years ago at the university, hace años en la universidad and probably the most famous solution y probablemente la solución más famosa in all of physics en toda la física is that one given by Albert Einstein. es aquella puesta por Albert Einstein. E equals mc squared. E es igual a mc al cuadrado. Have you heard of that solution? ¿Han oído de esa solución? But how many have seen the problem? Pero ¿cuántos han visto el problema? I remember being forced A mí se me obligó, se me forzó to work my way el trabajar through page after page en página tras página of the problem del problema that Einstein was working with, en el que trabajaba Einstein
and who finally came up with the solution. y quien finalmente llegó a esa solución. And trust me, Y confíenme, you can't fully appreciate the solution no puedes en verdad apreciar la solución till you understand the problem. hasta que entiendes el problema. From mathematics, Desde las matemáticas, mathematics alone, las puras matemáticas, defining the relationship definiendo la relación between mass and energy. entre masa e energía. I had a physics professor Tuve un profesor de walk física, into the room one day, entró al salón un día and he said, "Do you want to see the most beautiful thing I've ever y seen?" dijo, ¿quieren ver la cosa más hermosa que yo he visto? Well, sure. Y dijimos, claro. And he turned around and wrote on the blackboard, Y se dio la vuelta y escribió en el pizarrón, E equals mc squared. E es igual a mc al cuadrado. To him, it is wonderful. Para él es hermoso, It's elegant. es elegante, Because he understood the problem. porque él entendió el problema. And oh, what a masterful solution. Y qué solución maestra. In the same sense, the cross is the solution. Y en la misma manera, la cruz es la solución. But I want you to see the problem Pero quiero que vean el problema that is being solved que se está resolviendo at Mount Calvary. en el Monte Calvario. Notice that it is news, Noten que son noticias, information es información that shuts the mouths of the king. que cierra las bocas de los reyes. They are speechless. Están sin habla. They have no reply. No tienen respuesta, They have no rebuttal. no tienen nada que discutir. You see, ¿Ven? news has come to them, Ha llegado a ellos noticias, something they've never heard before, algo que no han escuchado antes, something they've never seen before algo que no han visto antes, has come to them, ha venido a ellos and it has produced a complete change y ha producido un cambio completo in the heart of the one who hears it. en el corazón del que lo ha oído. We use the term, Y nosotros usamos el someone término, has a paradigm shift. alguien tiene un cambio de paradigma. You know what your paradigm is? ¿Sabes cuál es tu paradigma? It's your worldview. Es tu perspectiva It's how you mundial. look at the universe. Es como ves tú el universo. And someone who has a paradigm shift Y alguien que tiene un cambio de paradigma means that now they see something quiere decir que ahora ve algo that completely turns upside down que completamente pone de cabeza their previous worldview. su perspectiva mundial anterior. I mean, consider the astronomer, Consideren al astrónomo Ptolemy. Ptolomeo. His view of the universe Su perspectiva del universo is that the earth is the center of the universe era que la Tierra era el centro del universo and everything is revolving around the earth. y que todo da vueltas alrededor de la Tierra. And I would say Y yo diría, it sure looks that way. así parece ciertamente. I mean, do you feel like you're moving? ¿Tú sientes que te estás moviendo? Do you realize you're moving about 1,000 miles an hour? ¿Te das cuenta que te mueves como a 1000 millas por hora? I mean, the earth is about 25,000 miles in circumference. La Tierra tiene como 25,000 millas de circunferencia. It makes a complete revolution in 24 hours. Da una revolución completa en 24 horas. So if you're at the equator, Entonces, si te encuentras en el Ecuador, you're moving at over 1,000 miles an hour. estás viajando a más de 1000 millas por hora. At the North Pole, En el Polo Norte, you're just turning like this. estás girando así nada más. Oop, I got hooked here. Ya me enredé. Always said be at the equator because you weigh less. Dice, estate en el Ecuador porque ahí pesas menos. Think about it. Piénsalo. It's like being on a merry-go-round. Es como estar en un carrusel. Okay? Bien. But then along came Copernicus Pero luego llegó Copérnico. and says, no, you got it all wrong. Dijo, no, estás mal. Everything's not revolving around the earth. No es que todo gire alrededor de la Tierra. It just looks like that to us. Solo
así parece a nosotros. We're actually revolving around the sun. Realmente giramos alrededor del sol. It's not that the sun is going around us. No es que el sol gire alrededor de It's nosotros, that the earth is turning. sino que la tierra está dando vueltas. Now, we know today he didn't have quite it right either, Ahora, hoy en día sabemos que ni Copérnico tenía todo correcto, but he's a whole lot closer to the truth pero estaba mucho más cerca de la verdad than Ptolemy. que Ptolomeo. And so there was a paradigm shift Entonces hubo un cambio de paradigma in astronomy. en la astronomía. All of a sudden, phenomena De repente, fenómeno that we could not explain que no podíamos explicar by Ptolemy's theory, por la teoría de Ptolomeo, all of a sudden it makes sense ahora hace sentido by looking at it through the eyes of Copernicus. al verlo a través de los ojos de Copérnico. That's an illustration of what is happening here. Eso es una ilustración de lo que pasa aquí. News is coming to these kings, Llegan noticias a estos reyes and they are looking at this sight, y están viendo este espectáculo, at this person, a esta persona, and they are looking at him in a completely new frame of reference. y le están mirando con una nueva perspectiva totalmente. What is this new information ¿Qué es esta nueva información that produces that change? que produce ese cambio? Well, we call it the gospel. Pues le llamamos el Evangelio. Let's close by looking at Romans 15. Vamos a terminar viendo Romanos 15. Paul has written to a church in Rome Pablo ha escrito a una iglesia en Roma, that he did not found himself. la cual él no fundó. He's never been there, Nunca ha estado ahí, but he wants to come visit. pero quiere ir a visitar And he's asking for their help. y está pidiendo su ayuda. He has a desire to come to Rome Tiene un deseo de venir a Roma and then being sent by that church on to Spain. y luego ser enviado por esa iglesia a España. We learned that in these last chapters. Y eso lo aprendemos en los últimos capítulos. So he's sort of like a missionary Entonces es como un misionero writing to a church asking for help. escribiendo a una iglesia pidiendo ayuda And he lays out before them the gospel. y pone ante ellos el evangelio. And then we get to the end of the letter, Y luego llegamos al final de la carta and he lays out before them his request. y pone ante ellos su petición. Romans 15, Romanos 15, verse 18. versículo 18 Let's break into the middle here. y como a la mitad del versículo. For I will not dare to speak of any of those things Porque no osaría hablar which Christ hath not wrought by me, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, to make the Gentiles obedient by word and deed, para la obediencia de los gentiles con palabra y con las obras, through many signs and wonders, con potencia de señales y prodigios, by the power of the Spirit of God, en el poder del Espíritu de Dios, so that from Jerusalem de manera que desde Jerusalén round about unto Illyricum y por los alrededores hasta Ilírico, I have fully preached the gospel of Christ. todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Yea, so have I strived Y de esta manera me esforcé to preach the gospel, a predicar el Evangelio, not where Christ was named, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, lest I should build upon another man's foundation. para no edificar sobre fundamento ajeno, But, sino, as it is written, como está escrito, to whom he was not spoken of, aquellos a quienes nunca les fue anunciado they shall see, acerca de él verán, and they that have not heard y los que nunca han oído de él shall understand. entenderán. Ever heard those words before? ¿Ya oyeron estas palabras antes? Coming right out of our first stanza of this last song. Son tomados directamente de la primera estrofa de nuestro último cántico.
What Paul is saying Lo que Pablo está diciendo is that it is this message, es que es este mensaje, a message that men have never heard, un mensaje que los hombres nunca han escuchado, things they've never seen, cosas que nunca han visto, nothing else like it. y no hay nada como él. It's the news contained in the gospel. Es la noticia que contiene el Evangelio. And therefore, my mission Y por ello mi misión is to go to those places es ir a esos lugares that have never heard, que nunca han escuchado to shock them para asombrarlos with this good news. con estas buenas nuevas. Their eyes to be open, Que sus ojos sean abiertos that they behold para que contemplen what God was doing, lo que Dios estaba haciendo, sending his servant enviando a su siervo to that place. a ese lugar. These are Gentiles Estos son gentiles in Spain en España to whom he wants to go. a quienes él quiere ir. Do you see how God's servant ¿Ves cómo el siervo de Dios is going to extend his rule va a extender su reinado into all parts of the earth, a todas las partes de la tierra? not by the power of the sword, No por el poder de la espada, but by the foolishness of the preaching of the gospel, sino por la locura de la predicación del Evangelio. by the sword out of his mouth, Por la espada de su boca, he will conquer hearts. él conquistará los corazones. All right, Muy bien, that's the introduction esa es la introducción to this final song. a este último cántico. We will now explore Ahora lo exploraremos, how this paradox, cómo esta paradoja, this riddle, este acertijo, this problem este problema is going to be solved. se va a resolver. All right, thank ¿Sí? you. Gracias.